Gracias por estos minutos. Pues de entrada, ¿en qué consiste, no? Llama la atención seguir de oficio un accidente vial. Lo hemos visto sobre todo cuando son delitos más graves, y esto entonces ya lo podríamos considerar algo que nos está afectando a los ciudadanos, a los automovilistas, y tiene que atenderse, porque si hay impunidad o si mantenemos la impunidad, pues no hay una solución y se siguen cometiendo estos delitos, estas broncas, estas peleas. Abel, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen en esta entrevista. Primero que nada, bueno, decirte que efectivamente esto es un problema que se ha suscitado, ya cada vez menos, debemos decirlo, ya cada vez menos, pero hasta ahora se logra legislar en la materia, no solamente sobre la violencia que sufrimos la ciudadanía con estos llamados montachoques, gente que se dedica a chocar carros a propósito y bueno, pues extorsionar a la ciudadanía exigiéndole un dinero en efectivo bajo el amparo de que pues ellos tuvieron la culpa, que se frenaron y bueno, pues que sufren el percance. Hay casos emblemáticos de esta ciudad, pero además también ha habido casos en donde, bueno, pues quienes son sorprendidos por estos sujetos vienen armados y, bueno, han respondido con armas respecto a estos ataques. Entonces, pues es una violencia que genera más violencia y la legislación se ha endurecido, pero también se agregó un componente muy particular, que es, por ejemplo, cuando la violencia sea presenciada por menores de edad, por niñas, niños y adolescentes. En muchos de los casos no nada más se trata de montachoques o gente que tiene esta, digamos, actividad ilícita como medio digamos, de subsistencia, por así decirlo, sino también de accidentes comunes en donde en la ciudad la verdad es que, pues no es como hace unos años que decían por ahí los abuelitos, los papás que bajaban, se echaban se aventaban un tiro derecho, ¿no? La verdad es que hoy la gente tiene miedo a esto, pero hay mucha violencia. Y también, por ejemplo, en el caso de de los ciclistas, tenemos el problema en donde, bueno, pues hay muchos carros que aún no entienden la cultura vial, mucha gente que todavía no entiende la cultura vial del privilegio que debe tener el peatón, pero sobre todo también pues el ciclista. Tenemos el problema también con las motocicletas que insisten en transitar por en medio de los carriles cuando el reglamento de tránsito es muy claro en que deben de funcionar como si fueran vehículos, como si fueran, son vehículos, como si fueran carros, es decir, deben ir sobre el carril, no en los carriles inventados que ellos se inventan, que son imaginarios, porque pues si tú miras a la derecha o a la izquierda tienes que estar pensando todo el tiempo que hay una motocicleta, si no te lo llevas, y esto también podría pensarse en algún momento dado como un negocio ilícito, porque hay quienes buscan hacerle al cuento, se meten, chocan el carro con bicicletas o con motocicletas, y bueno, pues han encontrado de esto un nicho de oportunidad ilícito al amparo de la gente de buena voluntad que pues trae prisa, que está aprendiendo a manejar, que no es tan hábil o que tiene algún problema a lo mejor de visión no tan profundo, pero que le permite manejar. Sin embargo, que estos vivales detectan a este tipo de personas y bueno, pues sobre ellos van. Por eso es que la legislación tiene que irse adecuando a la realidad de la ciudad y es que hoy por eso el Congreso de la Ciudad ha endurecido las sanciones. Y bueno, se persiguen, digamos, prácticamente de oficio. Antes, pues bueno, era a petición de partes, si no se ponen de acuerdo las partes. Bueno, pues hoy, cuando se detecte un percance en este sentido, ya no solamente se tratará de una infracción en el juez cívico, sino de una conducta criminal. Es decir, pasa de ser no nada más una infracción, sino también ya un delito. Claro, muy importante lo que menciona, diputado. Sí, el problema de los montachoques no es de ahora, ya tiene varios años ocurriendo. Ahora con las redes sociales, con las cámaras que tenemos en los vehículos, bueno, que van quedando más expuestos, es un fenómeno más visible y me parece que ese sí es una delincuencia organizada que se dedica a cazar a los coches y la violencia y los golpean y los amagan con armas de fuego. Y bueno, ahí está ese tema, pero también está la otra violencia, la que mencionaba, ¿no? De cualquier ciudadano que se moviliza con su bicicleta, con su moto, con su vehículo y no respeta los reglamentos. Eso también ha generado violencia y ahora ya se va a perseguir. Ahora, ¿cómo queda la legislación? ¿Se va a
dar una pena carcelaria en dado caso que se confirme que hay una responsabilidad de este delito. Si es que hay menores que presencian esta violencia, estas amenazas, incluso las golpizas que se llegan a dar, se penaliza de otra manera. Y si no entendimos mal, diputado, cuando pasaba esto alguien iba y presentaba la denuncia, pero en muchos de los casos no llegábamos a estas denuncias. Si ocurre algún hecho de este tipo, ya también la autoridad lo va a perseguir aunque no haya querella, aunque no haya denuncia. Sí, a ver, respondiendo a la primera parte, efectivamente, bueno, primero, como decía, pasa a ser un delito y todo delito pues es castigado con penas de prisión. Hay penas de prisión que rebasando los 5 años, bueno, pues no alcanzan el beneficio o el criterio de oportunidad lo alcanzan siempre y cuando hay confesión y hay en el derecho adversarial, un arreglo con la parte afectada porque bueno, nuestro sistema jurídico penal ha avanzado de ser un sistema inquisitorio en donde se perseguía el delito sin importar resarcimiento del daño y hoy se privilegia el resarcimiento del daño, es decir, si la víctima prácticamente en cualquier delito acepta un arreglo, un acuerdo con digamos, victimario, bueno, pues queda subsanado esta situación, ¿no? Ahora bien, en el caso de la presencia de menores, bueno, si hay menores, se incrementa la pena, es decir, se va a ir a una tercera parte más de la pena de prisión. La pena de prisión queda en 1 a 3 años de prisión, es decir, es un delito considerado no grave, por así decirlo, porque alcanzaría el beneficio de alguna forma, pero si se incrementa en presencia de menores, pudiera rebasar los 5 años, de acuerdo a criterio de un juzgador, y entonces sí ya convertirse en un delito grave que amerite una necesaria pena de prisión preventiva. Es decir, antes de llegar a los 3 años, antes de llegar a los 5 años, no alcanzaría una pena de prisión, siempre y cuando, bueno, se subsane con fianza, se subsane con una reparación del daño, que podría ser menor. Si es delito, si es grave, si hay, por ejemplo, golpes que ameritan, digamos, una Lesiones. descanso de más de 15 días, si hay presencia menor, seguramente rebasará la pena de los 5 años y en ese caso, sí, cualquier acuerdo que se llegue con la víctima tendrá que ser con el reo en prisión. Claro. Ujú. Siempre que vemos estas imágenes, diputado, de la pelea, cómo sufren los pequeños, evidentemente se espantan, lloran, siempre decimos, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podemos llegar a esto? Bueno, se ha legislado, hoy se tomó la decisión, se endurecen las sanciones, pasa de ser una infracción a un delito, y entonces este es un llamado a no hacer esto, a no llegar a este punto. Finalmente, diputado, pues entonces, ¿qué nos falta? Cultura de la movilidad, de la jerarquía, de respetar ya sea ciclista, peatón, automovilista. Generalmente se sataniza a los automovilistas, pero también hay peatones que no cruzan en el área correcta, como decías, motociclistas que se inventan carriles o ciclistas que van a muy alta velocidad o ocupando vías que son pues de menor velocidad. Esa sería la última reflexión. ¿Falta esa parte? ¿Falta esa cultura? ¿Falta esa educación? Sí, mira, yo haría algunas reflexiones al respecto. Por ejemplo, el hecho de que se penalice cuando hay menores de edad, pues sí es porque se asustan y demás, pero porque también son personas que el día de mañana serán adultas y si ven este ejemplo, pues seguramente van a reaccionar de manera muy similar a sus papás o a las personas que están viendo que están haciendo eso. Entonces va a ser una cadena de violencia que nunca vamos a tener, por eso tenemos que cuidar que nuestras niñas y niños no vean estos ejemplos para que no crezcan pensando que eso es lo correcto. Entonces, en parte, la ley es eso, protegerlos de un trauma, protegerlos de una situación de riesgo de su propia integridad, pero también de buscar que sean personas que no absorban culturalmente esta negatividad. Por otro lado, efectivamente, Abel, como señalas, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en el caso de los peatones que se cruzan, yo creo que te ha pasado, se cruzan la calle y van volteando del otro lado totalmente. Bueno, yo el otro día de plano me bajé y saludé a una señora muy amablemente. Le dije, oiga, no, usted no se dio cuenta, pero estuvo a punto de perder la vida porque un vehículo la iba a atropellar porque usted iba volteando para el otro lado. Y le dije, tenga cuidado, hay familia que la espera en su casa. Eso fue lo que le dije, porque lo he visto muchas veces. Entonces,
El exhorto sería, pues sí, a la ciudadanía, que cuando estemos en la calle estemos con los 5 sentidos, no traigamos los audífonos puestos, no estemos viendo el celular, porque pues pisar una coladera nos puede llevar, también a veces se cree que la persona que va en un vehículo siempre tiene la culpa y no es así, ¿eh? Cuando se demuestra en un peritaje que una lesión, una situación de muerte, pues no fue causada por un accidente provocado por el carro, sino porque alguien se cruzó o porque se cruzó por la calle cuando había un puente. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un puente peatonal a 70 metros de distancia y atropellas a una persona, la probabilidad de que vayas a prisión es muy baja porque había un puente. Es Sí. decir, pues prácticamente estamos hablando de que es un atenuante que el peatón no quiso subir por el puente. No quiere decir que necesariamente eso Claro. ya implica que no vale una pena. Pero sí, el exhorto sería eso, pero también finalmente acabo, Abel, con lo siguiente. Tenemos Sí. que también tener un refuerzo de estas medidas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque de nada va a servir que nosotros como legisladores estemos modificando la ley de acuerdo a la realidad que estamos vigilando, viendo, que lo que nos exige la gente, si la propia policía no se encarga de cumplir con que esto sea una realidad. Si va a llegar y va a tratar de que las partes lleguen a un arreglo, les va a querer sacar una lana a ambas, pues va a ser imposible que esto sea una realidad. Entonces tiene que ir acompañado de políticas de seguridad que sí estén comprometidas con aplicar el Estado de Derecho. Claro, simplemente el tema de que haya las cámaras y que funcionen, de que haya los trabajadores, los policías de movilidad, de tránsito, suficientes para atender estos problemas. Platicamos con el diputado Ricardo Rubio, él es presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo en el Congreso de la Ciudad de México, diputado por Acción Nacional. Ricardo, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Abel, es un placer para estar con ustedes, siempre atento. Gracias a ti y a todo tu auditorio.